Bien, primero les debo decir que mis clases no se filman, tampoco se sacan fotografías, por si acaso. Me dirá por qué, ¿sí? Salen todos los años, ¿sí? En la red, para fotocopiar, venden, etcétera, y uno ve algunas imágenes y de pronto han hecho cambios. Y además, no todas las imágenes son mías, por lo tanto, si no tengo autorización, pues estoy incurriendo en plagio. ¿Me entienden? Entonces, si veo que alguien lo está haciendo, pues nada más. O sea, puedo dar la clase a capela también, sin imágenes. O sea, no tengo ningún problema. ¿Sí? Yo les pido, por favor, que sean respetuosos de lo que les digo. Bien, entonces vamos a hablar de la parte también de generalidades, pero me toca hablar de la parte de relación hospedado-parásitos, que es parte de las generalidades de la parasitología. Entonces, porque lo demás ya han tenido que avanzar, entonces aquí podemos ver varias cosas. Ustedes vean en la parte de abajo, la mayoría son parásitos, pero no solamente son parásitos. Tenemos algunos insectos, tenemos por aquí algún caracol, tenemos una llama, tenemos unos humanos. ¿Por qué? Porque la parasitología sí o sí tenemos que indefectiblemente tocar no solamente el humano y los parásitos del humano, porque puede ser que esos parásitos también parasiten animales, o puede ser que esos parásitos sean transmitidos, por ejemplo, por la picadura de algún insecto y le provocarán enfermedades. Pero no solamente enfermedades, porque puede ser que en algunos casos las personas se enfermen y tengan daño en su organismo, pero en otros casos pueden tener la infección, tienen al parásito, pero no están enfermos. De hecho, estoy seguro que aquí hay gente que tiene parásitos, pero ni siquiera lo sabe. Tal vez yo también. ¿Ok? Estoy 100% seguro. Pero si digo, a ver, alguien se siente enfermo, de pronto nadie. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta bien. Ahora, respecto a lo que les decía, lo que sí pueden hacer es grabar lo que diga. Porque en algún momento dicen, no, usted ha dicho, ¿me entienden? ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos aspectos y vamos a hablar un poquito de esto. Con parasitología ustedes básicamente se involucran ya en el conocimiento de lo que son las infecciones y enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Ojo, porque no solamente, ¿para qué me va a interesar conocer un parásito si no sé lo que le provoca al humano o lo que le puede provocar? Porque ustedes se están formando para ser médicos. Entonces, hablamos de las infecciones y enfermedades infecciosas. Entonces, las enfermedades infecciosas como tal, ¿sí?, están, digamos, en el campo de lo que es la infectología, de la especialidad que es la infectología, una especialidad clínica. Salen médicos generales y luego se pueden hacer infectólogos. En el campo de la inmunología, que no precisamente tiene que ver con las infecciones, sino con aquellas respuestas del organismo para defenderse de las agresiones, por ejemplo, que pueden provocar parásitos u otros agentes patógenos. Y tenemos la otra parte, que ya son específicamente los agentes patógenos o los agentes etiológicos. Y si hablamos de los agentes etiológicos, pues ahí ya estamos hablando de los parásitos, de los hongos y de los artrópodos. Entonces, ¿cuáles son esos campos de las ciencias biomédicas que abarcan aquello? La parasitología, la micología y la entomología médica. Esos campos son abordados por la asignatura de parasitología. Es decir, nosotros nos vamos a ocupar de ver los parásitos, los hongos y los artrópodos que puedan provocar enfermedad o que puedan transmitir enfermedades, o las dos cosas. En el campo de las enfermedades infecciosas también está la bacteriología y la virología.
No es nuestra competencia hablar de esto. Esa es competencia de la cátedra de microbiología. ¿Ok? Pero muchas enfermedades virales pueden ser transmitidas por artrópodos, por insectos, por ejemplo. Entonces nosotros hablaremos de los transmisores porque nos corresponde hablar de la entomología médica. Entonces en algún momento les diremos, es transmisor de tal virus y de tal enfermedad. No porque nos estemos inmiscuyendo en la otra cátedra, sino porque es indispensable saber por qué hablamos de ese artrópodo, ¿verdad? Y también abarcamos el estudio de las enfermedades en la población, no en el individuo nada más, porque en el individuo hemos dicho, ¿no?, las infecciones como tal. Pero, ¿y cómo se comportan las, dónde ocurren? ¿A qué población, en qué zonas geográficas ocurre? En todos los lugares, en algunos lugares, solamente en los lugares donde hay ciertos insectos que transmiten, o en lugares donde, por lo general, hay contacto, por ejemplo, con aguas estancadas, etc. Entonces, ¿cómo es que las enfermedades ocurren en las poblaciones? Y ese campo de desempeño es de nosotros también, pero referido específicamente a las infecciones que tienen que ver con lo que nosotros abarcamos, vale decir, parasitarias, por hongos y por artrópodos. Entonces vamos a hablar de la epidemiología de estas infecciones y enfermedades. Ojo, les aseguramos y hacemos salud pública. Y pongo aquí, ¿no?, es competencia de la cátedra de parasitología en lo que le corresponde. Y en salud pública no lo sé. No lo sé. Puede ser, debiera ser. ¿Ok? Pero nosotros sí lo vamos a ver. Ahora, la cátedra de parasitología médica se encarga del estudio de los patógenos más evolucionados. Entonces hablamos un poquito entendemos un poquito qué es la evolución. ¿Sí? Somos los más evolucionados, ¿verdad? Pero somos la única especie que hace todo lo posible por autodestruirse. La única. La única. ¿Sí? ¿Y por qué son los patógenos más evolucionados? Porque los virus, las bacterias son menos evolucionados que los parásitos. Y están los protozoarios, que son unicelulares, que seguramente ya han hablado. Están los ermitos y artrópodos, que son pluricelulares. Y están los hongos. Y en los hongos hay unicelulares y multicelulares. Y algunos que al mismo tiempo en algún momento son unicelulares y en otro momento son pluricelulares. ¿Sí? Entonces, vean, nuestras competencias además tienen que ver con tres reinos. Los unicelulares son del reino protista, los pluricelulares son del reino animal y los hongos son del reino fúngico. Tres reinos de la naturaleza. Eso es bastante. Entonces, eso le dará un poquito de complejidad en algún momento, sobre todo en la última parte donde hablamos de hongos y artrópodos. Bien, esto es tomado de una publicación de la OPC, no es muy reciente, pero es de hace algunos años, ¿sí?, donde dice: las enfermedades tropicales desatendidas afectan desde tiempos inmemoriales a las comunidades pobres y suponen una pesada carga humana, social y económica para más de 1.000 millones de personas en todo el planeta, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales, entre las poblaciones más vulnerables y marginadas. Vivimos en un país. En gran parte nuestro país es tropical y subtropical. No es precisamente predominantemente altiplano. Estamos en el altiplano, aquí sí, pero somos predominantemente tropicales y subtropicales, la mayor parte de nuestro territorio. ¿Sí? Tenemos poblaciones vulnerables y tenemos poblaciones marginadas. Y entre estas aquí hay un listado de enfermedades,
la Organización Mundial de la Salud ha escogido estas enfermedades priorizadas y la mayoría de esas enfermedades priorizadas, ¿sí?, las vamos a abordar en esta cátedra. Vean, aquí tenemos enfermedades parasitarias como tal, ectoparasitosis, que pueden ser por varios parásitos. En este caso son la mayoría artrópodos, ¿sí? La enfermedad de Chagas, esquistosomiasis, fascioliasis, biliares linfática, geolimitiasis. Leishmaniasis, oncocercosis, malaria, teniosis, cercosis y vectores. Ojo, esta diapositiva es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de las prioridades, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud, pues las tenemos que abarcar necesariamente nosotros, porque son nuestra competencia. Estas son enfermedades parasitarias. ¿Cuáles no son enfermedades parasitarias? La lepra, el tracoma, que debieran ser abordados por microbiología, ¿sí? Y tenemos el chikungunya, el dengue y la infección por virus de Zika, que tienen que ser abordadas por la otra cátedra. Pero nosotros nos ocupamos de Aedes aegypti, que es el transmisor de estas y de otras enfermedades más. Entonces, sí o sí, vamos a abordar algo de esto. Porque la principal lucha contra estas enfermedades es luchar contra el vector. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la importancia de tener que abordar esos temas. ¿Sí? Y aquí están, nuevamente, lo que ustedes ven en círculos son las enfermedades parasitarias. En naranja está el tracoma, que es una enfermedad bacteriana, y está la lepra. Entonces, la gran mayoría de las otras son parasitarias. No tenemos todas, pero tenemos la mayoría en nuestro país. Y la mayoría están bajo vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que están priorizadas para que los ministerios de salud notifiquen de la ocurrencia de casos y periódicamente se pase la información. 10 enfermedades transmitidas por vectores que ponen en riesgo a la población de las Américas, ¿sí? Dengue, malaria, mal de Chagas, leishmaniasis, esquistosomiasis, fiebre amarilla, chikungunya, etc. Lo mismo, varias son parasitarias, y esto es del año 2021. Anemia, desnutrición y retraso en el crecimiento, consecuencias que provoca la parasitosis. Entonces, puede ser que no necesariamente sea el mismo parásito que provoca el daño y ya está. Pensaremos en la situación de anemia, desnutrición y retraso del crecimiento. Entonces, muchos parásitos están relacionados con aquello. Entonces, la desnutrición es una de las principales enfermedades en los niños. Y muchos parásitos provocan aquello. Y algunos, además de provocar desnutrición, provocan anemia, o además de provocar anemia, provocan desnutrición. ¿Verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa. Creemos que la anemia es normal. La anemia es normal en los países que tienen las condiciones que les decía. Ojo, la anemia no es normal. Que sea frecuente no significa que sea normal. Pero nadie le da mucha bola a la anemia. Y la anemia, sobre todo en los más pequeñitos, es la principal causa del insuficiente o inadecuado desarrollo cognitivo. Y entonces, ¿queremos genios en una población donde la mayoría son anémicos y pueden tener anemia severa? Y no nos olvidaremos que en algunos casos, pues habrán parásitos involucrados. Y en otros casos habrá anemia porque comen insuficientes alimentos que contengan yeso, pero al mismo tiempo tienen parásitos. Entonces se hace un círculo vicioso grande, donde el común denominador
viene a ser la pobreza, las inadecuadas condiciones de alimentación, las inadecuadas o las insuficientes condiciones la insuficiente provisión de agua y alcantarillado. ¿Sí? Aquí tenemos un enfoque de las enfermedades que se quieren ir eliminando. Vean, aquí el año 2013 en Colombia se eliminó la oncocercosis, el 2014 en Ecuador, ¿sí? El 2015 la enfermedad de Chagas, etcétera. Sí, hay un plan. Entonces, el plan es ir eliminando enfermedades en función de los países. No es eliminar todo de una vez en todas partes, sino los países que tengan las condiciones para hacerlo. Entonces, obviamente, yo qué sé, si como Bolivia queremos eliminar algunas enfermedades, pues tenemos que conocer cómo hacerlo. Para saber cómo hacerlo, tenemos que saber cómo se transmite, dónde se transmite, qué cosas hay que hacer para disminuir la transmisión. No solamente nos tiene que interesar aquel paciente que acude a mi consulta y que viene con estos síntomas para decir, aquí estoy, y le da su tratamiento. Haces eso, pero igual, de pronto volverá a tener lo mismo. Porque no estamos cortando la cadena de transmisión. ¿Ok? Cada vez más países eliminan enfermedades tropicales desatendidas, pero las inversiones son clave para mantener los progresos. Del año 2023, OMS también. ¿Sí? Entonces, sin dinero no es posible. ¿No ve? Entonces la pobreza es el común denominador de esto. Bien, este es el programa analítico. Lo que está en rojo es lo que ya tendrían que haber avanzado, me imagino que sí lo han hecho, ¿sí? Y esto es lo que me corresponde. Hablar de las relaciones hospedador-parásito, de los tipos de parásitos y de hospedadores, de los tipos de ciclos biológicos de los parásitos, de las formas infectantes, de las vías y mecanismos de infección, de los mecanismos de acción patógena. Es decir, cómo los parásitos provocan daño al humano y a otros hospedadores, en el caso de que hayan, además del humano, otros hospedadores. Bien. En la terminología ustedes ya han avanzado que es un agente etiológico, que es un parásito, que es un hospedador. Y saben cómo se denominan y cómo se escribe bien y cómo se denominan científicamente a los parásitos, a los hospedadores y a los transmisores. ¿Sí? Entonces, los parásitos tienen diferentes nombres y provocan diferentes enfermedades, y para que ocurra aquello, pues tenemos que sí o sí referirnos a la triada ecológica. Y la triada ecológica es hablar del parásito, parasitología, estudiamos los parásitos, pero ¿cuáles parásitos? ¿Todos? No es parasitología general la que hacemos, es parasitología médica humana. Por lo tanto, los parásitos que le pueden infectar y provocar enfermedad al humano. Triada ecológica. Estamos con dos. Pero eso tiene que ocurrir en algún lugar. El lugar tiene que tener ciertas condiciones y por lo tanto necesariamente tenemos que hablar del medio ambiente. Parásito, el hospedador, y el hospedador en el medio ambiente, donde ocurre la transmisión. Sí o sí, vamos a hablar muchas veces de esto y vamos a diferenciar dos cosas. Vamos a diferenciar lo que es la infección parasitaria de lo que es la enfermedad parasitaria. Y la infección parasitaria será que el hospedador tiene parásitos. ¿Ok? Ya les digo, estoy seguro que aquí muchos tenemos tal vez, ¿sí? Parásitos. Pero puede ser que a pesar de tener parásitos no estamos enfermos. ¿Por qué? Porque son pocos parásitos, por ejemplo. Entonces, la presencia como tal es infección. Y la enfermedad parasitaria es el conjunto de manifestaciones clínicas que tiene la persona parasitada. Por lo tanto,
Es posible que hayan infectados, pero no enfermos, ¿ok? Pero es imposible que hayan enfermos no infectados, hablando de enfermedades parasitarias, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, lógicamente, habrá una mayor cantidad de infectados y una menor cantidad de enfermos. Eso es lógico, ¿verdad? Es posible que alguien tenga una infección parasitaria y no esté enfermo. Es imposible que alguien esté enfermo tenga una enfermedad parasitaria sin estar infectado. No es posible. ¿Ok? Entonces, vamos a diferenciar mucho lo que es infección parasitaria y enfermedad parasitaria. ¿Y por qué? Porque justamente me toca hablar de cómo el parásito provoca daño y eso es enfermedad parasitaria. Bien, en la teoría ecológica hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el parásito, aquí tenemos un parásito intracelular. Ese parásito intracelular se puede transmitir entre diferentes especies animales, ¿sí? De diferentes formas. Por ejemplo, aquí vemos agua y vemos vegetales. Esos pueden estar participando en la transmisión y eso está ocurriendo entonces con un parásito que puede parasitar a diferentes hospedadores. Dentro de la misma tríada ecológica tenemos ahí un parásito en la parte de aquí. Tenemos los hospedadores, los humanos, y tenemos un nuevo integrante, un insecto. Ojo, él está en algún lugar, ¿sí? Está en el medio ambiente. Pero para que en ese medio ambiente ocurra transmisión de este parásito, se requiere de aquel insecto. Y para que exista ese insecto tiene que haber ciertas condiciones en el medio ambiente. Por ejemplo, cierta temperatura, por ejemplo, presencia de agua, etc. Entonces, es importante que el panorama será diferente en función de los parásitos que vayamos viendo. Ahí está el medio ambiente, lo que les decía. Y, obviamente, ahí hablamos de una situación, de la competencia vectorial. Es decir, no es suficiente que existan insectos, pues hay que ver si estos insectos tienen la capacidad de transmitir. ¿Sí? Y para que un parásito se adapte a un hospedador o a un insecto, es necesario que haya un proceso de coevolución. ¿Y qué significa la evolución? La evolución significa, ¿sí?, un proceso de cientos de miles de años. Y en ese proceso, pues, un parásito se adaptó. El cómo, pues, hay diferentes formas como se ha adaptado. Pero también hay una coadaptación, que eso es en menos tiempo. No vamos a entrar en el detalle, pero ya, en la medida en que vayamos avanzando, pues verán algunas cosas. Bien, en el medio ambiente, decíamos, donde está el ser humano, la pregunta es, ¿pero cómo se ha infectado? ¿Cómo es que se ha infectado el humano? ¿No les ha pasado? De pronto van, usted tiene una infección. Sí, doctor, pero ¿cómo ha ocurrido? ¿Qué ha comido? Una pregunta. ¿Dónde estaba? ¿Ha viajado? Entonces es importante porque hay que hacer varias cosas para entender el cómo. Cuando decimos el cómo una persona se ha infectado, hablamos de lo que es el mecanismo de infección. Y el mecanismo de infección, ¿sí? Vean, un parásito aquí, y cómo ese parásito ha llegado, ha entrado al organismo humano. ¿Cómo ha ingresado? Si es que es un endoparásito. Me imagino que han hablado de eso, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que saber por dónde ha ingresado. Ahí está la vía de infección. Vía, ¿por dónde? ¿Se entiende, verdad, lo de vía? La forma infectante, es decir, en qué etapa del parásito ha ingresado. ¿Sí? Y el mecanismo como tal es el cómo ingresa. Entonces, ingresa por beber agua contaminada
con huevos del parásito, ¿por dónde se bebe? Por la boca, ¿no? Entonces, por beber, por vía oral, no vamos a ser redundantes, porque por ahí nomás se bebe, ¿no? ¿O no? Pero la otra opción es por ingerir agua contaminada con el parásito. Pero hay que decir en qué etapa del parásito. Entonces, eso es el mecanismo de infección. Vamos a hablar con más detalle. En la terminología que vamos a usar para hablar de esto, pues vamos a hablar de lo que es el hábitat. El hábitat del parásito, ojo, con T, no con D, con T. Porque hábitat con D es vivir, ¿no ven? En cambio, hábitat con T es el lugar donde un parásito vive o permanece en el hospedador habitualmente. Que no es lo mismo que el nicho ecológico, porque es la interacción de un ser vivo con su ecosistema, con el medio ambiente. ¿Se acuerdan la tríada ecológica? Pues el medio ambiente es el nicho ecológico. Una zona con presencia de agua y con una temperatura entre tantos y tantos grados, etc. ¿Sí? El hábitat. La circulación sanguínea. Las vías biliares del humano, el intestino delgado, ¿me entienden la diferencia? Entonces, el nicho ecológico está relacionado al ambiente y el hábitat está relacionado al hospedador. Entonces, para hablar de la transmisión tenemos que hablar de lo que es la fuente de infección. Y la fuente de infección es el hospedador, porque un hospedador puede ser fuente de infección, o elemento o sustancia a partir de los cuales se propaga una infección parasitaria. ¿Se acuerdan la anterior imagen? ¿Cuál era la fuente de infección? El agua contaminada. ¿Sí? El agua contaminada. Por ejemplo, el hombre infectado con Teria solum es fuente de infección primaria para la cisticercosis. El humano tiene un gusano en su intestino. Ese gusano pone huevos y los huevos salen con las heces. Y esos huevos que ya salen con las heces son inmediatamente infectantes. Entonces, ¿qué pasa? Defeca el humano y los huevos están en el medio ambiente. Los cerdos son coprófagos, comen heces, además de otras cosas, ¿no? Y pues al comer las heces están ingiriendo los huevos. Ojo, no están comiendo huevos, ¿verdad? Están comiendo heces. Entonces están ingiriendo huevos en las heces. ¿Me entienden? La respuesta no será comiendo huevos. Pero ¿cómo? Si los huevos son chiquitos, ¿será que el cerdo tiene esos son microscópicos, el cerdo tiene un olfato y dice, huevos, ¿no? Entonces entiéndase bien eso. Por lo tanto, son fuente de infección. Ahora, vean, las aguas y alimentos contaminados con heces de este humano son fuentes de infección secundaria. ¿Por qué? Porque la fuente de infección primaria es el humano, ¿verdad? O las heces del humano. Pero las heces, cuando uno defeca en el medio ambiente, pues con alguna frecuencia donde no hay baños, pues la gente tiende a defecar cerca de los ríos. Hay una tendencia. Entonces, por las aguas, esos huevos pueden ser arrastrados. Y esas aguas de pronto van a irrigar lechugas. Y los huevos se quedan en las lechugas. O alguien toma más abajo agua porque tiene sed, pero no está educado de que no debiera tomar agua sin hervir, y menos si es de un riachuelo, ¿sí? Pues toma agua y se infecta. Entonces diferencia lo que es la fuente de infección primaria de la fuente de infección secundaria. ¿Ok? Pero sucede que si el cerdo se ha infectado, en la musculatura del cerdo desarrollan las larvas del parásito. Y las larvas del parásito, ¿sí?, se denominan cisticercos. Si las larvas del parásito están en la carne del cerdo, ¿cómo se infectará el humano? Comieron carne de cerdo infectada.
no contaminada. El agua se contamina, los vegetales se contaminan, pero el agua se infecta porque el chancho estaba infectado. Pero carne cruda o insuficientemente cocida, porque la cocción va a matar al parásito. ¿Me entienden? Entonces ahí tenemos, vean, con un solo ejemplo tenemos formas de entender diferentes fuentes de infección. La vía de infección, ¿por dónde ingresa el parásito al organismo? Entonces la vía de infección, ¿sí? Si es por la boca, pues es oral. Si las formas infectantes son inhaladas, es nasal. Si ingresan a través de la piel, porque ojo, no se puede ingresar por la piel, ¿no? ¿O no? ¿O se puede? Es a través de, ¿verdad? Pensaremos que aquí al lado hay alguien y de pronto aparece aquí. Pues para que suceda tiene que haber atravesado la pared. ¿Cómo va a ingresar por la pared? Porque si la pared está intacta no es posible. Entonces es a través, por eso es transcutánea. Por lo tanto no existe una vía de infección cutánea. Y puede ser transplacentaria. Cuando la madre está infectada y el parásito pasa de la circulación materna a la circulación fetal. ¿Pero por dónde pasa? Por la membrana o la vasera placentaria. Porque ustedes saben, y eso lo saben muy bien, acaban de hacer embriología, ¿sí? Casi todos han aprobado, ¿no? Y saben que jamás la sangre materna y la fetal se mezclan. Jamás. Entonces, el parásito tiene que pasar de la circulación materna a la fetal a través de algo. Por eso se llama transplacentario o vertical. Vertical, ¿por qué? Porque pasa de la madre al producto. Bien, entonces aquí vamos a la definición, ¿sí? Tal vez esto es lo más complejo. Tienen que mantener muy bien la idea de que aquí se tienen que decir todas las cosas de lo que significa un ciclo biológico. Y les diré, he leído muchísimos libros de parasitología. Ningún libro decía todo lo que tiene que decir, lo que es un ciclo biológico de un parásito, de cualquier parásito. ¿Por qué? Porque un ciclo biológico, ¿sí?, tiene que hablar de varias cosas, de una secuencia de etapas biológicas del parásito, ¿sí? Tiene que hablar de la continuidad de su desarrollo, porque un ciclo biológico no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, es continuidad. ¿Para qué? Para mantener su especie. Como es parásito, en uno o más hospedadores. ¿Ok? Este es el ciclo biológico de un parásito. Y en el medio ambiente cuando corresponde. ¿Por qué dice cuando corresponde? Porque hay parásitos que no se quieren del medio ambiente, solo se quieren de sus hospedadores. Vale decir, puede ser que un parásito esté en la sangre del humano, un insecto se infecta al picar, al ingerir sangre, el parásito desarrolla en el insecto y ese insecto pica a otra persona y le transmite. La pregunta es, ¿en qué momento estuvo el parásito libre? En ningún momento, por eso es que no estuvo en el medio ambiente. Estuvo en sus hospedadores. ¿Cuáles eran sus hospedadores? El humano y el insecto. ¿Verdad? Por eso cuando corresponde. Entonces, ¿qué cosas tiene el ciclo biológico? Nuevamente, ¿sí? Voy a leer. Todos pueden leer, pero es la secuencia de etapas biológicas. ¿Qué quiere decir secuencia? Que una detrás de otra. Una después de otra. ¿Verdad? Etapas biológicas diferentes, por las que pasa un parásito para continuar su desarrollo. Pasa por diferentes etapas. Para continuar su desarrollo y mantener su especie. Porque si no ocurre el ciclo biológico, pues la especie
se extingue. En uno o más hospedadores. ¿Por qué? Porque es parásito. Mínimamente tiene que tener un hospedador, si no, no es parásito. Y a veces en el medio ambiente. Algunos en el medio ambiente y otros no. ¿Verdad? Ahora, todos los seres vivos tienen ciclos biológicos. ¿Ok? Si queremos decir cuál es el ciclo biológico del Homo sapiens, ¿está bien eso? ¿O le quitamos algo? ¿Cómo es? ¿Somos parásitos? No somos parásitos. Porque ya tendrán la definición de parásito, no voy a tocar aquello. ¿Sí? No somos parásitos. A veces nos comportamos como parásitos, sí. ¿Sí? Algún vago que no quiere ir a trabajar, que se quiera quedar en su casa nada más porque no quiere hacer nada. Los nini, ¿no? Ni estudian ni trabajan, por ejemplo. ¿Puede ser? Tendrán un comportamiento, pero no es parásito, porque de todas formas puede subsistir por propio cuenta. ¿Verdad? Pero como especie no somos parásitos. Entonces, a ver, ¿qué tal saldría esto? ¿Cuál es la definición de ciclo biológico del Homo sapiens? ¿Sí? Es la secuencia de etapas biológicas por las que pasa el humano, ¿sí?, para continuar su desarrollo y mantener su especie en el medio ambiente. ¿O no? Es decir, para todos los seres vivos tienen ciclo biológico. Y el ciclo biológico no depende de un individuo, porque puede ser que haya un individuo que no tiene hijos, pero el Homo sapiens sigue su ciclo biológico, porque otros tienen, ¿verdad? La mayoría tienen. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Son varias cosas que tienen que... A ver, secuencia de etapas biológicas. Este es el parásito. Este es el adulto, el huevo, el miracidio y la cercaria, y la metacercaria. Esas son las secuencias de etapas. Son diferentes etapas y una después de la otra. ¿Ok? ¿Para qué? Para continuar su desarrollo. Pues continúa, ¿no? Porque aquí está el adulto, el huevo, el miracidio, la cercaria, la metacercaria, y luego la metacercaria, ¿qué? ¿Se acabó ahí? No, no se acaba, porque la metacercaria ingresa a estos animales o a este humano, que es un animal también, somos animales, ¿verdad? Entonces, y llega al adulto. Y el ciclo continúa. Es decir, el ciclo biológico no tiene fin ni principio. Alguien dice, quiero empezar aquí, pues empiece aquí. Alguien quiere empezar en el adulto, empieza en el adulto. Alguien quiere empezar en el huevo, pues empieza donde quiere. La cosa es que el ciclo se va cesando y se va repitiendo. Porque el objetivo es que pasión hepática, este es un parásito que se denomina pasión hepática, sigue existiendo, que el parásito sigue existiendo. Puede ser que, por ejemplo, para esto tiene que llegar al agua. No llega al agua. Si no llega al agua, pues muere. Pero no está ocurriendo con todos los parásitos. Algunos no han llegado al agua, otros sí. ¿Ok? Para mantener su especie y... para continuar su desarrollo y mantener su especie. Ahí está. En uno o más hospedadores. Aquí es... ¿Cuál término vale para este parásito? Uno o más hospedadores. ¿Ah? ¿Más cuántos? Pero aquí ¿cuántos? Dos. Dos, porque lo que está ocurriendo aquí, no importa que sea humano, vaca, oveja, es lo mismo. Entonces, si no hay ovejas, pues igual hay humanos. Si no hay vacas, pues hay ovejas, etcétera, ¿no? Entonces es indispensable que exista algún mamífero. ¿Y aquí? ¿Un caracol? Entonces estos son indispensables, un caracol y un mamífero. ¿Sí? En dos o más, en uno o más hospedadores, en este caso son dos. ¿Verdad? Sí. En el medio ambiente, ¿dónde? ¿El medio ambiente dónde?
en los hospedadores ya está dicho. ¿En el medio ambiente dónde? En el agua, porque en el agua están los caracoles. Ahora, ¿en cualquier agua? Ah, depende, ¿no? Depende. En este caso tienen que ser aguas dulces. Es decir, en el agua del mar no. Pero ojo, eso lo vamos a avanzar progresivamente. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan bien la definición de ciclo biológico? Pueden usar sus términos, sus palabras. Yo he ido construyendo eso durante más de 2 décadas, ¿sí? Más todavía. Tratando de mejorar porque decía, esto no está completo y demás. Y es la definición mía. Si la leen en algún lugar es mía. Es un plagio. Si buscan, van a buscar definiciones del ciclo biológico, habrá una serie de definiciones que no están bien. Y si hay alguna que diga todo eso, pues muéstrenme. Ojo, que lo voy a decir, la voy a poner, no voy a decir, aquí está. Este es el autor. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque una definición tiene que decir eso. Si decimos, defina Homo sapiens, un ser vivo, ¿no? Un ser vivo no es suficiente. Un ser vivo también es una bacteria, ¿no? Un ser vivo de 4 extremidades. Un perro también tiene 4, un gorila, etc. ¿A ver? Entonces hay que ir dando las características en las definiciones. Bien, solo para recordar. Es la secuencia de etapas biológicas. Aquí está la secuencia. ¿Sí? En uno o más hospedadores. Listo, vamos con eso. Y en el medio ambiente. ¿Sí? A ver. Más facilito, ¿no? De entender, pero con una explicación previa. Obviamente esto no estará en ningún libro. No está. Porque... Y otra de las cosas, no es lo mismo ciclo vital que ciclo biológico. No es lo mismo, aunque los libros lo digan, aunque algún profesor lo diga, no es. ¿Por qué? Todos han aprendido lo que es ciclo vital en la escuela. ¿Qué es el ciclo vital? Ya pues, el coro tendría que ser. Nace. Bueno, nace, crece, se reproduce, muere. Dime tu ciclo biológico ahorita. ¿Naciste? ¿Creciste? ¿Te has reproducido? No, entonces todavía no. Pero igual ella tiene su ciclo biológico, tú. Nazco, crezco. Listo, nació y creció. No se reprodujo. ¿No? Yo nací, crecí, no crecí mucho, ¿no? Me reproduje, pero no me he muerto. ¿Y qué tal aquel que nace y se muere 5 segundos después de nacer? Nace y muere. Pero ese no ha tenido ciclo vital. Ha tenido, todos han tenido, los que se han reproducido y los que no se han reproducido. Basta ser vivo para tener ciclo vital. ¿Cuántas personas habrán aquí? Habrán como 120. ¿Ok? ¿Cuántos ciclos vitales hay? ¿Ah? 120 ciclos vitales. Y los 120 son diferentes. Por mucho que sean gemelos. Los 120 son diferentes. Por mucho que sean gemelos. Porque todos, yo les puedo asegurar, apuesto mi cabeza. Sí, todos han nacido. Todos han crecido. Hasta ahí. Pero ya no puedo apostar si tal vez alguien se ha reproducido, tal vez alguien tiene hijos, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo asegurar es que ninguno se ha muerto. ¿O no? Pero aquí hay 120 ciclos biológicos, perdón, ciclos vitales. Cada uno tiene un nombre. ¿Ok? En el caso de los humanos. En el caso de los humanos, no tiene cada uno un nombre, pues el balaste, ¿no? Tal, el nombre científico, pero ¿cuál es nuestro nombre científico? Homo sapiens. ¿Cuántos ciclos biológicos del Homo sapiens hay aquí? ¿Ah? Ciclos biológicos. Uno. Entonces, ¿qué más da? Si alguien no se reproduce, pues igual, no hay problema, el humano no se va a extinguir. Si alguien no se quiere casar, no pasa nada.
Si alguien se muere, pues cuando no pasa nada. ¿Me entienden? El ciclo biológico es inherente a una especie. El ciclo vital es inherente a un ser vivo. ¿Está claro, verdad? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, si el libro dice, no importa cuál libro sea, y no importa cuál autor sea, si dice ciclo vital o ciclo biológico, no es lo mismo. Se equivocó el que escribió. Está explicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes lo han dicho, además, cuando yo le he dicho ciclo vital, a ver, ¿qué es? Ustedes lo han dicho, ¿verdad? Es que ustedes sabían que era el ciclo vital, pero no sabían de pronto que era el ciclo biológico. Tampoco es ciclo evolutivo, aunque los libros lo digan, aunque algunos autores lo digan. Entonces, ciclo vital, ciclo biológico o ciclo evolutivo pone. ¿Por qué no es ciclo evolutivo? Porque la evolución implica un proceso mucho más largo y complejo. ¿Qué significa mucho más largo? Cientos de miles de años. El ciclo biológico de un parásito puede durar, digamos, un año. Un año es demasiado poco tiempo para que una especie evolucione. Pero, ¿qué es la evolución? Pues hay que saber qué es evolución. Somos los seres vivos más inteligentes y estamos trabajando con el ser vivo más evolucionado. Tenemos que entender. Algunos ejemplos, busquen ustedes en internet, pues van a encontrarlos. ¿Qué es la evolución? Es el proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través de cambio en el genoma. ¿Qué es el genoma? ¿Qué es el genoma? No os complicáis mucho, son los genes, ¿verdad? O sea, hay cambio en la genética del individuo. Conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones, es decir, muchas generaciones. Y ahí ocurre algún cambio. ¿En qué? En su genética. ¿Qué quiere decir cambios fenotípicos? Que cambia la forma, el tamaño, el color, lo que quiera. Todos nosotros, pues, a no ser que hayan gemelos aquí idénticos, pero todos nosotros somos diferentes, ¿no? ¿O no? Somos diferentes. Claro, somos diferentes. Yo soy gordo, ¿no? ¿Usted no? Yo soy hombre, mujer. Pero igual somos la misma especie. Entonces, los cambios fenotípicos son esos cambios de forma, de tamaño, de color. Tenemos diferente tamaño, diferente color, diferente forma. Un poco, estoy gordo, ¿no? ¿No? Entonces, pero cambios genéticos. Nosotros somos diferentes, fenotípicamente, pero genéticamente iguales. Por lo tanto, no ha habido evolución. ¿Ok? Nosotros somos Homo sapiens y seguimos siendo Homo sapiens. ¿No? Entonces son poblaciones biológicas. ¿Qué somos nosotros como seres humanos? Somos una población biológica. Serie de cambios heredables de una población de seres que una población de seres vivos sufre a lo largo de varias generaciones, que cambian, pero no cambian en forma, en tamaño, en color, cambian genéticamente. Por lo tanto, una que me gusta porque resume más o menos aquello es: la evolución es un cambio en la composición genética de un ser vivo que puede llevar a su transformación en otra especie. Yo les comento, yo soy evolucionista, no soy creacionista, por si acaso. ¿Sí? No vamos a hablar de por qué sí, por qué no. ¿Alguna vez podemos charlar? Fabuloso. ¿Quieren hablar de evolución? Podemos buscar otros momentos y podemos hablar con aquellos que defienden una teoría o la otra. Algunos combinan las teorías, ¿sí? Pero, ¿sí?
cada vez más en los últimos años, en los últimos 5 años, se han ido descubriendo, parece que, sobre todo en la época de la COVID. En la época de la COVID se identifica que los humanos, los Homo sapiens, tenemos fragmentos de ADN ¿de quiénes? De los Homo neandertales. ¿Sí? Según de nuestros primos, que se han extinguido. Pero ¿cómo es que el ADN de unos humanoides de antes están con los humanoides de ahora? Porque se han cruzado. ¿Y cómo se han cruzado? Pues porque había formas, ¿no? Uno se imagina, pero ¿cómo? Ya. Sí, se puede, ¿no? ¿Y cómo se han cruzado? Pues se han encontrado. Y ustedes busquen, o sea, yo leo mucho las noticias así que no necesariamente tienen que ver con medicina, y me llegan, porque como saben que estoy interesado con el mío, te va llegando, ¿verdad? Entonces, y encuentran que habían convivido en las mismas cuevas. ¿Sí? ¿Y por qué en la época de la COVID surge esto? Porque resulta que las personas, sobre todo los europeos, la COVID era más grave en ellos porque tenían en su genoma una importante, una parte del genoma del hombre de Neandertal. Entonces se dan cuenta, qué interesante. Yo trabajo con esas cosas, ¿sí? Y me encanta. Entonces ahí podemos ver que según lo que se conoce hasta el momento, en la evolución de los homínidos, nosotros somos homínidos, no, o no somos. ¿Somos primates o no somos? Sí. Miren, yo he hecho una pregunta un año en el primer examen y decía, soy un primate, era la pregunta, ¿no? ¿Falso o verdadero? La mayoría ha puesto falso. No soy primate. ¿Por qué? Porque los primates son animales. Muchos. Y yo decía, entonces, ¿qué? Son plantas. Ah, no, son minerales. A ver, una de las respuestas. Ojo, un homínido es un primate. ¿Qué es un primate? Todos aquellos seres vivos que se parecen a nosotros morfológicamente. Y sobre todo, aquellos que pueden tener bipedestación, es decir, que pueden movilizarse con sus pies, con sus patas posteriores, ¿verdad? Los monos. Entonces están los primates grandes y los primates pequeños. Los primates pequeños son los monos y los primates grandes, los gorilas, los bonobos, etc. No hay primates grandes en América. En el viejo mundo sí. ¿Entienden? Entonces, según las teorías de la evolución es pues, de que habría un ancestro común. Y el ancestro común del Homo sapiens no sería el Homo neandertales. Se habría extinguido. ¿Ok? Pero sí hay otros ancestros y van surgiendo más hallazgos en los últimos años. Entonces, ahí ha habido evolución. Pasar de una especie a otra. Nosotros trabajamos en la cuestión de identificación de nuevas especies, pero no precisamente de mamíferos. Por ejemplo, de insectos, y tenemos varios insectos nuevos. Entonces, algunos que son muy parecidos, nosotros decimos a estos, parece que es decir, se han especiado, es decir, que han evolucionado en el transcurso del tiempo y se han dado origen a una nueva especie. Entonces, eso es la evolución. Por lo tanto, ¿ciclo evolutivo está bien? No. Porque no ocurre evolución mientras un parásito está cambiando en sus estadios, ¿verdad? Porque eso se quiere poco tiempo. No es posible que haya evolución. Bien, aquí tenemos el huevo de un ermito, una larva y un adulto. Y el adulto macho y hembra. Esos son los estadios biológicos. Este es un protozoario. Un protozoario que tiene solamente dos estadios, un quiste y el troxoide. ¿Sí? El
En los hermintos, en los multicelulares se puede tener adultos, en los protozoarios no. Entonces un primer mensaje para que vean. Tomando en cuenta. Entonces, tenemos un ciclo monoxeno. ¿Qué es un ciclo monoxeno? No tienen que apuntar todo eso porque de todas formas, sí, yo dejo en la fotocopiadora para que ustedes puedan fotocopiar en los contenidos de esto. O sea, normalmente están ahí, ¿no? Pero no sé si voy a actualizar algo, tal vez no. Ya les informaré, pero esto está. Lo que me corresponde a mí está. ¿Ok? Entonces, a mí me interesa más que vean. Por eso que digo, porque desde Vilma, que aunque sé que está Vilma por ahí, ¿no? La siguiente vez voy a hacer más. ¿Sí? Entonces, un ciclo monoxeno, ¿sí?, es aquel ciclo en el que un parásito necesita de una sola especie hospedadora para continuar su ciclo biológico. Porque hemos dicho continuar, ¿verdad? No termina. Entonces, ahí ha tenido un error porque decía para completar. Es que no completa, o sea, completa y continúa. ¿Verdad? Como completó, llegó de aquí a aquí, listo, completo, ¿no? Ya, su fin. No, continúa. Entonces, el ciclo monoxeno es aquel parásito que tiene un ciclo que se tiene de una sola especie hospedadora para continuar su ciclo y mantener su especie. ¿Ok? No digo que solo el humano, ¿no? Porque habrá parásitos de ciclos monoxenos que tengan. Vean, es un parásito, un gusano, Ascaris lumbricoides. La hembra es fecundada por el macho, pone huevos, los huevos salen con las heces, los huevos no son infectantes, los huevos tienen que madurar, vean, aquí está, y ahí arriba ya se ve una larva dentro del huevo, eso tiene que madurar en el medio ambiente, y estos huevos ya no eran infectantes, estos ya son infectantes, e ingresan a otro humano o al mismo. ¿Cuántas especies hospedadoras necesitó el parásito? Una sola. ¿Cuál? El humano, el Homo sapiens. ¿Sí? Y listo, sale de la larva y llega adulto. Ciclo monoxeno, también, veamos. El humano, con el mismo parásito. Salen los huevos no infectantes, los huevos maduran, los huevos ingresan, los huevos ya con la larva ingresan por vía oral, desarrollan la larva, el adulto, y listo. Y salen los huevos. Esos huevos salen al medio ambiente. En el medio ambiente desarrollan las larvas. ¿Ok? Resulta que eso puede pasar en los cerdos. Igual sigue siendo un ciclo monoxeno, porque si no hay cerdos, pues hay humanos. Si no hay humanos, pues hay cerdos. ¿Me entiendes? Son dos parásitos muy parecidos, Ascaris sum y Ascaris lumbricoides. Y puede pasar eso. ¿Sí? Vean, estos huevos que han salido con las heces de los chanchos pueden infectar a los humanos. ¿Ok? Entonces alguien me dice, no, pues ahí están dos especies. No, el parásito se quiere una sola especie, pero ese parásito puede adaptarse a diferentes especies hospedadoras. Porque tanto en el humano como en el chancho está cumpliendo lo mismo, las mismas etapas biológicas. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Sigue siendo un ciclo monoxeno. ¿Puede pasar eso a veces? Los huevos que han sido eliminados por los humanos, pues son ingeridos por los cerdos, y después en los cerdos continúa el ciclo. ¿Ciclo monoxeno? El ciclo heteroxeno, ¿sí? En el ciclo heteroxeno es aquel ciclo en el que el parásito necesita de dos o más especies hospedadoras para continuar su ciclo y mantener su especie. Indispensables, dos o más. Vamos a ver por qué indispensable, porque aquí en el humano, este es un actinium, un parásito de varios metros, es un parásito hermafrodita que no requiere macho y hembras,
los dos sexos están en el mismo individuo, pone huevos, estos huevos ya son infectantes. Salen los huevos con las heces al medio ambiente. Y el medio ambiente contaminado, se contaminan las aguas. La vaca bebe agua contaminada con esos huevos, ingresan los huevos. En la musculatura de la vaca desarrollan las larvas. ¿Ok? El humano se infecta cuando come carne de vaca cruda o insuficientemente cocida que esté infectada por las larvas. Si ustedes comparan los ciclos donde había un chancho y un humano, las etapas que había en el chancho y en el humano eran las mismas. Las etapas que hay en el humano y en la vaca no son las mismas. Los adultos están en los humanos, las larvas están en los chanchos. ¿Cómo se infectan los humanos? Con la carne, con la ingesta de carne cruda o insuficientemente cocida, infectada con larvas. ¿Cómo se infectan las vacas? Eso, ingesta de agua contaminada con huevos. Dos formas infectantes diferentes. Dos etapas diferentes. Este es un ciclo heteroxeno. Si no hay vacas, no hay adultos. Si no hay tenias, no hay huevos. Si no hay huevos, no hay larvas. Si no hay cisticercosis en las vacas, no hay teniosis en los humanos. Ese es un ciclo heteroxeno. Ahora, es importante que cuando el parásito tiene ciclo heteroxeno, depende de si es protozoario o si es un parásito pluricelular. Porque si es un parásito pluricelular, ¿sí? Los parásitos pluricelulares tienen adultos, porque son animales. Los pluricelulares son animales, tienen adultos. Los protozoarios no tienen adultos. Entonces, si se trata de un parásito de ciclo heteroxeno, pero que sea pluricelular, pues podemos saber cuáles son los adultos. Y entonces esto nos permite hablar de tipos de hospedador, que me toca hablar de aquello. Entonces diremos que un hospedador definitivo, en el caso de parásitos pluricelulares, es aquel hospedador que alberga al parásito adulto y en el que el parásito se reproduce sexualmente. ¿Cuál es el hospedador intermediario? Es aquel hospedador en el que el parásito, ¿sí?, tiene reproducción asexual y en el que el parásito se encuentra en formas inmaduras. ¿Está claro? No es difícil, ¿verdad? Bien, vamos a hablar del ciclo autoxeno. ¿Qué es el ciclo autoxeno? Es aquel ciclo en el que el parásito no necesita salir de su hospedador para seguir, ¿sí?, con su ciclo biológico. Es decir, un ciclo biológico y otro así, completo. No necesita salir de su hospedador. Entonces ponemos el ejemplo aquí. Este es un parásito que se llama Hymenolepis nana, está en el intestino del humano, pone huevos. Estos huevos ya son infectantes. Lo habitual es que los huevos salgan con las heces, ¿sí? Y estos huevos que salen con las heces pueden contaminar las manos de la persona y la persona no se lava y después come un sandwichito, ¿no? Se chupa los dedos y no sabe que eso tenía su caca y ahí habían huevos, ¿no ven? ¿Pasa? Claro que pasa, claro que pasa. Entonces, ¿sí? Pero ojo, lo que estamos viendo aquí, el parásito salió, ¿verdad? El parásito salió con las heces. Y esos huevos que eran infectantes, donde estaban del medio ambiente, ¿sí?, ingresan al mismo individuo. ¿Ok? ¿Qué tipo de ciclo es? ¿Es un ciclo autoxeno? No. Aunque diga ahí. Ya les voy a explicar por qué estamos usando este. Es un ciclo monoxeno, porque el parásito necesitaba de un solo hospedador, que es el humano. Salieron los huevos, se infecta con los huevos, desarrolla la larva y luego el adulto.
mismo hospedador, si se ha contaminado sus manos el mismo, pero si se ha contaminado sus manos y es el que ha hecho la ensalada para el sándwich, se han inventado sus familiares, ¿o es? Sigue siendo un ciclo autoxeno. Solamente, perdón, sigue siendo un ciclo monoxeno, ¿verdad? Es un ciclo monoxeno. ¿Ok? Estos huevos contaminan el medio ambiente, contaminan las aguas y luego beben aguas contaminadas, pues otras personas se infectan. Ya no, sigue siendo un ciclo monoxeno, pero no se está infectando el mismo, sino otros. ¿Cuál es el ciclo autoxeno? He explicado el otro para que se entienda eso. Los huevos han salido, han contaminado sus manos y han ingresado nuevamente, ¿verdad? Ese sigue siendo un ciclo monoxeno. ¿Cuál es el ciclo autoxeno? Es cuando los huevos del parásito no salen. Entonces liberan la larva, ¿sí?, dentro del mismo intestino, y estos continúan su ciclo dentro del mismo hospedador. ¿Se entiende? Ciclo monoxeno y ciclo autoxeno. Los dos requieren de una sola especie hospedadora. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa es importante aquí? De que no hay ni un solo parásito, ni una sola especie parasitaria que solamente tenga ciclo autoxeno. Porque si solo tiene ciclo autoxeno, quiere decir que no se infectan otros humanos. Si no se infectan otros humanos, pues cuando muere el humano, se muere el parásito. Y así consecutivamente, a la medida que se vayan muriendo los infectados, pues el parásito desaparece. Por eso es que es importante tener en cuenta que los parásitos que tienen ciclo autoxeno, pues por lo general también tienen ciclo monoxeno o algún otro ciclo. ¿Está claro? Vean. Vamos a pasar eso. ¿Se acuerdan, no, de esto? Un parásito conteniendo una arteria en su intestino, ahí la vaca, con las larvas que se ha infectado con los huevos, ¿verdad? En el humano desarrolla el adulto. Y lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, los tipos de parásitos se clasifican de diferente manera, ¿sí? Por su localización en el organismo. Son ectoparásitos los que parasiten, ¿sí?, la superficie corporal, es decir, la piel y sus anexos. Son endoparásitos los que parasiten cavidades o estructuras del organismo, pero por dentro. Dentro del intestino, por ejemplo. En el hígado, en el cerebro, en el riñón, en la circulación sanguínea. Esos son los endoparásitos. En los endoparásitos hay que ver dónde es su hábitat. Los parásitos hemotisulares son los parásitos que se encuentran en sangre y tejidos. Hemotisular. Hemosangre, tisular, tejido. Los hemoparásitos son los parásitos que se encuentran en la sangre. Los parásitos tisulares son aquellos que se encuentran en los tejidos macizos, ejemplo músculo, ejemplo hígado, ejemplo cerebro. Los parásitos luminales son los que se encuentran en las cavidades, en el intestino, por ejemplo. ¿Ok? Los parásitos urogenitales son los que se encuentran en el tracto urogenital. Entonces es una forma de clasificar los parásitos, por su hábitat. Por su efecto sobre el hospedador. Patógenos serán aquellos parásitos que le puedan provocar daño al humano, o al organismo hospedador más bien. Si le pueden provocar daño, pues le provocan enfermedad. Esos son los patógenos. Estarán los comensales, serán aquellos parásitos que estén en el hospedador pero que no le causen daño. Entonces viven en el intestino, por ejemplo, y se alimentan de los desechos que hay en el intestino. Cuando se alimentan de desechos son parásitos saprófitos. Esos no provocan enfermedad. Están los parásitos oportunistas, son aquellos parásitos que generalmente no provocan daño, pero provocarán daño solamente en algunas condiciones. Por ejemplo, cuando la respuesta inmunitaria está afectada, cuando el organismo no se defiende, ¿sí?
¿Y por qué no se defiende? Porque está desnutrido, porque tiene sida, ¿ok? Porque tiene una enfermedad grave y su organismo está muy deteriorado, porque tiene cáncer, porque está consumiendo algunos medicamentos que le deprimen la respuesta inmunitaria. Entonces solamente en algunos casos provocan, por eso se llaman oportunistas, cuando hay oportunidad. Un parásito comensal puede pasar a oportunista en algún momento. Por su temporalidad como parásito, están los parásitos temporales. Son aquellos parásitos que solamente tienen vida parasitaria en alguna etapa de su ciclo biológico. Mientras que los parásitos permanentes siempre son parásitos. Ejemplo, el parásito que les decía, pasa de la sangre de un humano a un mosquito y del mosquito a otro humano y así. Esos son siempre parásitos. A veces del humano y a veces de los mosquitos, pero siempre son parásitos. Durante todo su ciclo biológico. Por lo tanto, esos parásitos no requieren del medio ambiente. De acuerdo a los tipos de hospedador, decíamos, hay varios tipos. El hospedador habitual es aquella especie que con frecuencia es parasitada por una especie de parásito. ¿Sí? Hospedador ocasional es aquel hospedador que con poca frecuencia es parasitado por una especie parasitada. Entonces, eso es habitual, el término ya lo dice, ¿no? Y es ocasional porque a veces. ¿Y qué es un hospedador accidental? Es aquel hospedador, ¿sí?, en el que el parásito desarrolla adecuadamente, cumple el ciclo biológico adecuadamente hasta cierta etapa. Pero se interrumpe el ciclo biológico. ¿Por qué? Porque no puede pasar a su otro hospedador. Ya vamos a ver un ejemplo. Y como el parásito puede estar vivo en el organismo humano, por ejemplo, pero no hay cómo ese parásito pase a otro hospedador. Por eso se llama también hospedador final. ¿Me entienden? Ahora, las respuestas no es aquí. ¿Qué es un hospedador accidental? Aquel hospedador que se parasita accidentalmente. Y la pregunta es, ¿habrán personas que se dicen, no, yo me quiero parasitar? ¿No? No creo, ¿no? Tal vez, algunos, pero por lo general no. Entonces, lo de accidental viene porque accidenta el ciclo. ¿Qué significa que accidenta? Que lo corta. Los parásitos tienen ciclos biológicos, los parásitos que tienen ciclos biológicos heteróxenos, quiere decir que se quieren de dos o más especies parásitas, ¿verdad? Perdón, de dos o más especies hospedadoras. En cada especie hospedadora el parásito desarrolla diferentes etapas. Por eso son indispensables. Ahora, en los parásitos de ciclos heteróxenos podemos diferenciar hospedadores definitivos y hospedadores intermediarios. Ya hemos dicho, en el caso de parásitos multicelulares, el hospedador definitivo será aquel en el que el parásito llega a su etapa adulta muy bien, ¿qué más? Y se reproduce sexualmente. Los protozoarios no tienen adulto. Entonces, el hospedador definitivo, ¿sí?, de un protozoario, primero, la condición es que el protozoario tiene que tener ciclo heteroxeno. En segundo lugar, tiene que tener reproducción sexual. Entonces, el hospedador definitivo de un protozoario de ciclo heteroxeno es aquel hospedador en el que el parásito se reproduce de manera sexual. Y si el parásito no tiene reproducción sexual, el protozoario no tiene reproducción sexual, no podemos diferenciar cuál es el hospedador definitivo y cuál es el hospedador intermediario. Y entonces podemos decir el hospedador humano, podemos decir el mamífero, ¿sí?, podemos decir el humano y el otro animal, ¿no? Yo que sé, el humano y el perro, ¿sí? Pero no decimos cuál es el definitivo y cuál es el intermediario. Para los parásitos que no se reproduzcan sexualmente. Esta es
la parte más compleja, ¿sí? Por eso les tengo que explicar con mucho detalle qué es la especidad de especie, pero con la explicación van a ver que esto es fácil. Dice, especidad de especie, se refiere a la capacidad que tienen los parásitos de parasitar de manera exclusiva a una especie hospedadora, a algunas o a muchas. ¿Me entienden? Es como decir, acuérdense de la tenia. La tenia adulta solamente puede parasitar al Homo sapiens, a nadie más, a ninguna otra especie. La tenia sanguinata solamente puede parasitar como hospedador intermediario a la vaca. La tenia solium solamente puede parasitar como hospedador intermediario al chancho. ¿Me entienden? O sea, son muy especialistas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de aquel parásito que parasitaba a los caracoles? Y había varios, ¿no? Había humanos, vacas. Ese parásito puede parasitar a diferentes especies de mamíferos. Pero ojo, a un solo tipo de caracol, no a una sola especie, a un solo tipo de caracol. Entonces, ¿qué significa esto? Todo esto completo, que está ahí explicado, está en ejemplo. ¿Sí? Quiere decir, está haciendo alusión a los parásitos especialistas o los parásitos generalistas. ¿Qué quiere decir especialistas? Aquellos parásitos que solamente parasitan a una o pocas especies. Mientras que aquellos parásitos generalistas son aquellos que parasitan a diferentes especies. ¿Sí? Basta que sea mamífero. Hay un parásito bien, súper caro. ¿Sí? Es Toxoplasma gondii, es un parásito maravilloso. ¿Sí? Toxoplasma gondii puede parasitar a todos los animales de sangre caliente. ¿Qué son los animales de sangre caliente? ¿Cuáles son? Más general. Porque si me vas diciendo uno por uno, humanos, perros, gatos, no acabamos aquí, porque son miles, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Más fuerte. Los mamíferos y aves, no hay más. Imagínense un parásito que pueda parasitar a todos los mamíferos y a todas las aves. Ese es un parásito completamente generalista, ¿verdad? Entonces lo interesante es que a veces esos parásitos, si tienen ciclo heteroxeno, unos parásitos pueden ser generalistas para un tipo de hospedador, digamos para el hospedador intermediario, y sin embargo son especialistas en el hospedador definitivo. Entonces, entonces depende del parásito, lo vamos a ir viendo más adelante. Las zoonosis son infecciones que afectan a humanos y a otros vertebrados. Nos interesan las zoonosis parasitarias que pueden provocar enfermedades zoonóticas. El ciclo puede ser solo para recordar, ¿no? Los hospedadores, tipo de hospedador. Este es el hospedador que les decía. ¿Sí? Vean. Es un parásito. Ahí están los hospedadores intermediarios. Y aquí están los hospedadores definitivos. ¿Sí? Es un protozoario. Por lo tanto, ¿cómo se reproduce aquí el parásito? Reproducción asexual. ¿Y en esto? En este animal, reproducción sexual. ¿Se entiende lo que es hospedador definitivo intermediario? ¿Sí? Ojo, pero no son los gatos. Todos los félidos. Todos los félidos. ¿Cuántas especies de félidos hay? Busque. No, ahorita no. Busque. ¿Cuántas especies de félidos hay en Bolivia? 11. ¿Sí? Entonces, vean, es más o menos especialista en hospedador definitivo, pero es generalista en hospedador intermediario. Todos los animales de sangre caliente. Ya saben lo que es infección enfermedad parasitaria. ¿Qué es la patogenicidad? Es cómo es la capacidad de producir enfermedad. La virulencia es el grado de patogenicidad, es decir, en qué magnitud puede provocar daño. Y la invasividad es la capacidad de invadir tejidos. ¿Sí? ¿Qué es la heteroinfección? Es la infección que se adquiere a partir de hospedadores o fuentes de infección diferentes.
el agua contaminada. Es una método de infección. Es una fuente de infección que da lugar a la heteroinfección. El agua es la fuente. La heteroinfección es el haber ingerido agua contaminada. Porque se ha contaminado con heces, yo qué sé, de gente que ha defecado por ahí cerca, ¿no? ¿Sí? Heteroinfección. La persona que ha eliminado huevos infectantes en sus heces, se ha contaminado sus manos, ha preparado la lechuguita para hacer el sándwich, ha invitado a otros, se han infectado los otros, sus familiares. Esa es heteroinfección. ¿Qué es la autoinfección interna? Ya saben, cuando ¿sí? el parásito ¿sí? continúa su ciclo biológico completo, reinvadiendo el mismo organismo sin salir al exterior. ¿Qué es la autoinfección externa? Que también hemos visto. Es cuando el parásito sale, pero ingresa al mismo individuo, es decir, sigue infectado con su mismo parásito. Entonces, son cosas diferentes. ¿Sí? Ahora, para entender las relaciones con el parásito y el daño que causan, tenemos que hablar de que aquella infección que provoca enfermedad depende de factores del parásito y depende de factores del hospedador. Del parásito, por ejemplo, la patogenicidad. ¿Es un parásito patógeno o no? Sí es patógeno, pero ¿cuán patógeno? ¿Cuán virulento? ¿Sí? ¿En qué tejidos está? Tal vez el parásito mientras está en el intestino no es grave, pero sin embargo si está en el cerebro sí. Entonces es importante, su tropismo por los tejidos. La cantidad de parásitos, tal vez si son poquitos no provocan daño, si son muchos sí. ¿Ok? Los factores del hospedador dependen de varias cosas, de la edad, depende de la constitución genética, depende del estado inmunitario, si es que su organismo se defiende bien o no, si está desnutrido o no, si tiene otras enfermedades, por ejemplo puede estar debilitado su organismo porque tiene cáncer, ¿ok? Porque tiene SIDA. Y entonces hablamos de periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el intervalo de tiempo desde que la persona se infecta hasta que se inician las manifestaciones clínicas. ¿Ve? Se ha infectado hace una semana porque comió algo que estaba contaminado y desarrolla manifestaciones clínicas desde ayer. El periodo de incubación, pues, de 6 días. Que no es lo mismo que el periodo prepatente, desde que la persona se infecta hasta el momento en que se pueden identificar a los parásitos en las muestras. Se ha infectado, lo mismo, ¿no? Parásito ingresado por vía oral. La persona está infectada. ¿Y en qué momento se pueden encontrar parásitos en las heces? Es el periodo prepatente. ¿No sabías de la actividad ecológica? Hay que tomar en cuenta los hábitos de los humanos. Miren, estas personas que están en el trópico, en primer lugar están en el trópico, por eso están en poca ropa, se puede infectar más fácilmente por insectos que piquen. ¿Verdad? Estas personas que no se lavan las manos se pueden infectar más fácilmente con insectos, con parásitos que puedan estar en las heces, incluyendo las propias, ¿verdad? Algunos, porque no lavan los alimentos, etc. Hay que tomar en cuenta los hábitos. Hay que tomar en cuenta, este es un parásito que es una tenia, pero decíamos, las tenias ingresan por ingerir carne cruda o insuficientemente cocida con las larvas del parásito. En este caso estamos hablando de tenias solo y aquí están los chanchos. Resulta que para que se infecte el humano y tenga tenias, tiene que comer carne cruda o insuficientemente cocida, infectada con larvas del parásito, y tiene que ser carne de chancho, ¿no ven? Son judíos. Los judíos no comen chancho. Y sin embargo han desarrollado cisticercosis. ¿Por qué? Porque este parásito, si bien habitualmente provoca teniosis, puede ser que también se infecte con agua contaminada o con vegetales contaminados con huevos del parásito. Y en vez de desarrollar el parásito adulto, desarrollan cisticercosis.
Ya dice, pero no se puede entender. Esto es de una publicación científica, de algo que ha sucedido en Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Cómo se han infectado las personas? Tenían un latino, ¿sí?, que tenía tenias en su intestino. No se lavaba bien las manos y era el que les daba la comida. Se contaminó las manos con los huevos del parásito y les preparó la comida, supongo que ensaladas, y se infectaron. Y entonces la teniosis no es grave a pesar de que sea un parásito de varios metros. La cisticercosis sí. Entonces todo esto, pues hay que ver. Entonces la patogenia es cómo provoca daño el parásito. Y el parásito puede provocar daño por varias razones, ¿sí? A través de los mecanismos de acción patógena. ¿Cuáles son los mecanismos de acción patógena? La acción exfoliatriz es cuando el parásito, ¿sí?, se nutre de tejidos del hospedador. Esa es la acción exfoliatriz en las que más o menos como decir, el parásito se come al hospedador. Ejemplo, se toma su sangre. Ejemplo, se come algunas partes de tejido. ¿Ok? Se nutre del hospedador. Es una forma de decirlo. Esta es la mejor definición. Estoy poniendo ejemplos. Y la otra opción es cuando compite por los nutrientes del hospedador. El hospedador se alimenta, ingiere los nutrientes y demás, y en vez de que los nutrientes sean absorbidos por el organismo, son absorbidos por el parásito. De todas formas, es una acción exfoliatriz. La acción traumática es cuando el parásito lesiona tejidos por estructuras específicas de su organismo. Aquí tenemos un parásito que es de 1 centímetro, que vive en el intestino y se pueden ver los dientes. Con los dientes el parásito lesiona la mucosa intestinal porque se fija ahí. ¿Para qué además lesiona la mucosa? Para que sangre. ¿Para qué quiere que sangre el parásito? Porque se alimenta de sangre, es hematófago. Entonces, está causando un daño traumático. Ese daño traumático está lesionando la mucosa y está ingiriendo sangre. Tiene una acción traumática. ¿Y qué tipo de acción más? Exfoliatriz. Se dan cuenta, aquí ponemos el ejemplo, pero este parásito tiene una acción traumática y exfoliatriz. La acción histolítica es cuando los parásitos secretan sustancias o enzimas, sustancias químicas o enzimas citolíticas, ¿sí?, que destruyen directamente los tejidos. Esta acción, la acción mecánica, cuando los parásitos obstruyen o comprimen tejidos. En otras palabras, los parásitos ocupan un espacio y por eso provocan daño. Entonces hay la acción mecánica, obstructiva. Entonces ustedes vean esto, ¿sí? Este es el intestino, ¿sí? Y estos son los parásitos, son parásitos de varios centímetros. Entonces los parásitos obstruyen el intestino. Entonces aquí está una acción mecánica obstructiva. Este es el hígado. Y aquí están los parásitos en el hígado. Y van creciendo. Estos pueden crecer por muchos centímetros. Comprimen el tejido. Es una acción mecánica compresiva. Una acción tóxica, cuando los parásitos en su hábitat secretan sustancias tóxicas. Y esas sustancias tóxicas pueden provocar daño en el lugar donde está el parásito o pueden ser absorbidas y provocar un daño sistémico. Yo que sé, el parásito está en el intestino. En el intestino no hay mucho problema, pero resulta que el paciente convulsiona, tiene ataques. ¿Por qué? Porque las sustancias tóxicas están provocando aquello. La acción proinflamatoria. Los parásitos por su presencia o porque están provocando daño, digamos, por acción traumática en los tejidos o porque están secretando sustancias, por lo que sea, están dañando tejidos. ¿Cuál es la respuesta normal al daño dentro de nuestro organismo? La inflamación. Entonces, por eso es una acción proinflamatoria. ¿Por qué? Porque están estimulando una respuesta normal. La respuesta normal frente al daño, la respuesta de defensa del organismo es la inflamación. Por lo tanto, no existe una acción inflamatoria. Existe una acción proinflamatoria. ¿Se entiende por qué, verdad? Ya que existen otras acciones patógenas. Por ejemplo, aquí, ciertos parásitos pueden provocar la citoadherencia de eritrocitos entre sí.
los eritrocitos se unen entre sí y obstruyen los vasos sanguíneos. Entonces, la mayoría de los cuales no tiene una acción patógena, tiene un conjunto de acciones patógenas. Entonces, el mecanismo de infección es, ¿por dónde ingresa? ¿En qué etapa ingresa y puede continuar su ciclo biológico? No solamente en qué etapa. Imagínense, ¿se acuerdan que este parásito salía en las heces del humano, pero no tenía la larva? Entonces, si ese huevo ingresa a otro humano, no continúa su ciclo biológico. Por tanto, la forma infectante es la etapa biológica en la que el parásito ingresa al organismo y continúa su ciclo biológico. Ese es el mecanismo de infección. Por tanto, cuando uno habla de mecanismo de infección, dice ¿qué ingresó? ¿Por dónde? ¿Y cómo? Aquí, ¿quién me puede decir qué y cómo? ¿Qué lo hemos dicho? Vamos, muchachos, vamos. ¿Quién? Ya, pues, tú. El mecanismo de infección es la ingesta de agua contaminada con huevos infectantes. ¿La ingesta es por viola? ¿No? No quieren poner ingesta, entonces quieren poner vía oral, pues ponen sin